Bendiciones, hermanos, un gusto poder estar una vez más con ustedes compartiendo acerca de esta serie que hemos estado viendo de la sanidad interior, en la cual hemos estado aprendiendo cómo se relaciona la tricotomía con el nuevo nacimiento, cómo es que se ve afectado nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo con la salvación, y hemos podido ya ver el espíritu y estamos ahorita viendo el tema del alma. Y aprendimos en la ocasión anterior que el alma era el asiento de las emociones donde radica nuestra voluntad. Y vamos a avanzar un poquito en este tema. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú y yo debemos de saber que hay dos tipos de voluntades: la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, y nuestra voluntad, la voluntad humana, la voluntad corrupta, pecaminosa que nosotros tenemos. Y dentro de esta voluntad de Dios hay una es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, y hay otra voluntad que le llamo yo una voluntad permisiva de Dios. La primera, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es cuando nosotros caminamos y avanzamos bien en su propósito. La voluntad permisiva de Dios es una muy peligrosa. Es una voluntad en la cual, cuando nosotros nos aferramos a nuestra voluntad, cuando nosotros nos aferramos a nuestros deseos, a nuestros caprichos, a nuestras emociones, Dios nos va a interrumpir lo más que se pueda, estorbar, pero llega un momento en el que el libre albedrío que Él nos ha dado permite, esa es la voluntad permisiva de Dios, donde Él nos deja que nosotros hagamos nuestras cosas, pues también sabiendo, ¿no?, de las consecuencias. Es como, por ejemplo, siempre lo natural nos va a enseñar lo espiritual. Nosotros educamos a nuestros hijos y por la experiencia que hemos pasado, ya hemos vivido cierta trayectoria y hemos pasado por situaciones que ellos apenas van a pasar. Y sucede que nosotros les aconsejamos y les decimos: mira, hijo, no hagas esto no es por ahí. Ellos se aferran y se aferran y se aferran. Y llega un momento en el que decimos: ok, eso quieres hacer, adelante, vas a ver las consecuencias, te vas a dar cuenta. Y así sucede, se equivocan y después vienen con las consecuencias encima y uno les ayuda. Algo así es la voluntad permisiva de Dios, cuando Él nos dice: órale pues, adelante. Y nosotros vamos y la regamos y entonces volvemos a Él. Esta voluntad es súper peligrosa porque nos mete en problemas muy feos. Tú y yo tenemos que aprender ahora a obedecer la voz del Espíritu Santo para poder vivir la buena voluntad de Dios. Cuando tú y yo no teníamos a Cristo, teníamos algo llamado conciencia. La conciencia nos decía o nos delataba, nos acusaba. Cuando nosotros, después de haber hecho algo malo, la conciencia nos decía: eso que hiciste estuvo muy mal. Y es lo que traía a nosotros culpa, coraje, traía sentimientos y pensamientos pues muy negativos. A raíz de que tú y yo recibimos a Jesús, ahora el Espíritu Santo es el que nos avisa antes de cometer algún error.
eso que estás por hacer, yo no lo haría. Y es cuando nosotros tenemos que aprender, tener los sentidos espirituales bien ejercitados para escuchar esa voz del Espíritu Santo y evitarnos esas consecuencias que nos trae nuestra voluntad. Entonces, ¿cómo lidio yo con mi voluntad? Esa voluntad que quiere pues hacer lo que uno quiere, ¿no? No es que no querramos hacer la voluntad de Dios, claro que queremos hacerla y nos esforzamos, pero nos damos cuenta que de repente como que tiene más fuerza nuestra voluntad y terminamos haciendo lo que nosotros queremos, nos equivocamos, nos metemos en problemas. ¿Cómo le hago yo para lidiar con mi voluntad? Aprendamos unos verbos que nos van a ayudar a lidiar con nuestra voluntad. Uno de ellos es renunciando. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hay muchas cosas que no son inútiles, que no nos edifican, que solamente nos traen consecuencias, problemas, y hay cosas que es necesario que a nuestra edad espiritual renunciemos a muchas cosas. Es necesario que Cristo, que su presencia, que su propósito vaya creciendo en nosotros, que su voluntad sea lo que nosotros vayamos cumpliendo, y que nuestros deseos, las cosas que nosotros creemos que son correctas, pasarlas por el filtro del Espíritu Santo, para que pues nuestra forma de ser vaya menguando día con día y el propósito de Dios vaya cumpliéndose en nosotros. Otro verbo que vamos a aprender dice la palabra despojándonos. En Efesios capítulo 4, del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice la palabra que tenemos que despojarnos, y habla de un viejo hombre, refiriéndose a una naturaleza caída, a la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que despojarnos, tenemos que quitarlo de nosotros, porque hay un problema con ese viejo hombre. Dice la palabra que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todo lo que quiere es para sí y no le interesa nada más, nada espiritual, nada personal, solamente es algo egoísta que suple las necesidades de la carne y no ve por las cosas del espíritu. Tenemos que, dice la palabra, despojarnos de este viejo hombre y renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo? Dice, vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? Dice la palabra que hay una característica, que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos un contraste con el viejo hombre, con el nuevo hombre, una diferencia tremenda. Uno está viciado y con los deseos engañosos, y por otro lado, el otro es creado según Dios en la justicia y santidad, que es algo que debe de caracterizar al nuevo hombre. Otro de los verbos es quitando, en este caso quitando pues malos hábitos. Efesios 4, 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda maldición. Todo esto lo debemos de quitar de nosotros. No puede haber ya en nosotros este tipo de cosas de naturaleza. Es algo que nosotros debemos de evitar. Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, son cosas que ya no caracterizan a una persona renovada, a una persona que ha nacido de nuevo.
Otro de los verbos dice haciendo morir. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice aquí la palabra que tenemos que hacer morir lo terrenal, y nos indica qué es lo terrenal. Fornicaciones, todo esto es algo terrenal. Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. Todas estas cosas las debemos de llevar a la cruz. Debemos de renovar nuestra mente, debemos de dejar de desear, que en nuestro corazón no haya esa necesidad de satisfacer estas cosas, sino lo contrario, satisfacer los deseos del Espíritu, que aprendimos que el Espíritu Santo está ahí impulsando, poniendo en nosotros el querer como el hacer, porque por su buena voluntad. Entonces, la manera de vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que nosotros vayamos renunciando a nuestra voluntad, que nos despojemos de esas cosas que nos lastiman, que nos hacen daño, que nos traen consecuencias, quitando de nosotros ya todo mal hábito, y haciendo morir todo lo terrenal, todo lo carnal en nosotros. De esa manera es como tú y yo vamos a poder lidiar con nuestra voluntad, y vamos a poder caminar en el propósito, en la voluntad, en la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Amén. Así que pues a trabajar, a lidiar con nuestra voluntad, y que en un momento podamos nosotros vivir la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Bendiciones.